El regreso del exilio es una historia poderosa de fe y restauración. Después de años en cautiverio, el pueblo judío regresó a Jerusalén. Fueron guiados por los mandatos inquebrantables de Dios. Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos habla de su dedicación a aprender y seguir la ley de Dios. Este regreso no fue solo físico, fue un regreso a la gracia de Dios. Se enfrentaron a la oposición, pero su fe nunca flaqueó. Los profetas jugaron un papel vital en este periodo. Esdras y Nehemías dirigieron al pueblo, tanto espiritual como prácticamente. Reconstruyeron el templo y las murallas de la ciudad. Su liderazgo reflejó la guía que Juan el Bautista proporcionaría más tarde. Juan preparó el camino para Jesús, haciéndose eco de los profetas del Antiguo Testamento. A pesar de su fe, las pruebas y las decepciones marcaron esta era. Reconstruir Jerusalén no fue fácil. Se enfrentaron a la oposición de aquellos que buscaban obstaculizar su progreso. El libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5, detalla estos desafíos. Esto presagió las pruebas que enfrentaron los primeros cristianos. Ellos también encontraron persecución y dificultades. La crucifixión de Jesús fue la prueba definitiva de fe para sus seguidores. Fue un momento de profunda decepción. Sin embargo, allanó el camino para la resurrección, un testimonio del amor inquebrantable de Dios. El regreso del exilio sirve como un poderoso recordatorio. Incluso en tiempos de oscuridad, la luz de Dios brilla. Es una historia de esperanza, restauración y el poder perdurable de la fe. El período conocido como la Edad Oscura proyecta una larga sombra sobre la historia. Fue una época en la que el oscurantismo religioso, una supresión deliberada del conocimiento, se afianzó. La Iglesia Católica saltó a la fama, a menudo oscureciendo los verdaderos mandamientos de Dios. Las doctrinas e interpretaciones de la Iglesia a veces eclipsaban la intención original de la ley de Dios. Esta desviación se insinúa en pasajes bíblicos como Daniel, capítulo 7, versículo 25, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. El Papa, como cabeza de la Iglesia, tenía un poder inmenso. Esta autoridad, tanto religiosa como política, se describe en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 al 8. Sin embargo, dentro de esta oscuridad, quedaron destellos de luz. Surgieron reformadores, individuos que buscaban regresar a la pureza de la fe. Martín Lutero, una figura fundamental de la Reforma, enfatizó la justificación por la fe. Desafió la autoridad de la Iglesia, recordándole a la gente la importancia de una relación directa con Dios, como se describe en Romanos, capítulo 1, versículo 17. La Edad Oscura estuvo marcada por pruebas y decepciones. La Inquisición, un periodo de persecución religiosa, dejó una mancha oscura en la historia. Las cruzadas, aunque pretendían reclamar tierras santas, a menudo resultaban en violencia y derramamiento de sangre. Dentro de la propia Iglesia, la corrupción era rampante. Estos eventos, representados simbólicamente en Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 al 6, sacudieron los cimientos mismos de la fe para muchos. El papado, una vez visto como un faro de fe, se convirtió en un símbolo de opresión para algunos. Elena G. de White en su libro escribió: "El papado fue la gran manifestación del poder que intentó borrar la ley de Dios y corromper la verdad". La Edad Oscura se erige como un claro recordatorio de la fragilidad de la fe. Muestran cuán fácilmente incluso las instituciones diseñadas para defender la palabra de Dios pueden desviarse de su propósito. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, el espíritu humano anhelaba la verdad, preparando el escenario para la Reforma. La Reforma fue un momento crucial en la historia. Fue como una llama, encendiendo una pasión por la verdad religiosa. Este movimiento desafió la autoridad de la Iglesia Católica. Enfatizó la importancia de las Escrituras y la conexión individual con Dios. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino emergieron como voces principales. Cuestionaron tradiciones e interpretaciones de la ley de Dios de larga data. Lutero, de pie ante la dieta de Worms, declaró: "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa". La imprenta, una nueva invención en ese momento, jugó un papel crucial. Permitió la distribución masiva de la Biblia en varios idiomas. Las personas estaban facultadas para leer e interpretar las Escrituras por sí mismas. Este acceso directo a la palabra de Dios impulsó la Reforma, desafió el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. Sin embargo, esta nueva libertad tuvo un costo. La Reforma provocó conflictos y división.
Estallaron guerras religiosas cuando católicos y protestantes se enfrentaron. La persecución fue rampante en ambos lados. La lucha por la verdad religiosa a menudo tuvo un alto precio. A pesar de la agitación, la Reforma dejó una huella imborrable en la historia. Allanó el camino para una mayor libertad religiosa y provocó un crecimiento intelectual y cultural. El énfasis en la conciencia individual y el acceso directo a las Escrituras continúa resonando hoy. La Reforma sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de buscar la verdad, incluso cuando desafía el statu quo. Nos recuerda que la fe no se trata de obediencia ciega, sino de una relación personal con Dios. Mirar hacia atrás a estos tres períodos, el regreso del exilio, la Edad Oscura y la Reforma, revela hilos comunes. Cada época refleja la lucha humana por la verdad religiosa. Desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el cuestionamiento de la doctrina de la Iglesia, el deseo de comprender y seguir la voluntad de Dios es constante. Estos periodos también destacan el papel esencial de la guía profética. Individuos como Esdras, Nehemías, Martín Lutero y Juan Calvino emergieron como faros de luz. Desafiaron las estructuras existentes y guiaron a las personas de regreso al núcleo de su fe. Sin embargo, estos periodos también revelan la persistencia de las pruebas y las decepciones. La reconstrucción de Jerusalén enfrentó oposición, la Edad Oscura fue una época de opresión, la Reforma condujo a conflictos y división. La búsqueda de la verdad religiosa siempre ha tenido un costo. Estos ecos históricos ofrecen valiosas lecciones. Nos recuerdan que la fe no es un esfuerzo pasivo, sino una búsqueda activa. Requiere aprendizaje constante, cuestionamiento y la voluntad de defender lo que es correcto, incluso frente a la adversidad. El viaje de la fe, al igual que las experiencias de aquellos que vinieron antes que nosotros, está marcado tanto por triunfos como por desafíos. Es un viaje de búsqueda, cuestionamiento y, en última instancia, encontrar consuelo y guía en la presencia inquebrantable de Dios.